Hola a todos, soy Pepe Zarzops y bienvenidos de nuevo a GeoIntel Z. En este canal hemos analizado a fondo las mentes que moldean la geopolítica del Kremlin. Ya hemos estudiado el realismo agresivo de Sergei Karaganov, el giro estratégico de Dmitry Trenin, el misticismo imperial de Alexander Dugin y el pragmatismo de Lukyanov o Gorbachev. Pero el panorama geopolítico ruso está sufriendo una metamorfosis generacional. Mientras la vieja guardia teórica empieza a dejar paso, una nueva hornada de estrategas está traduciendo los impulsos más radicales del Kremlin en política de Estado frías, sistemáticas y de largo alcance. Hoy vamos a estudiar al que para muchos expertos internacionales es el analista joven más influyente en la política exterior actual de la Federación Rusa. Hablo de Dmitry Suslov. Si Karaganov es el ideólogo que propone prender fuego al orden occidental, Suslov es el arquitecto que calcula cuánta gasolina se necesita, cómo afectará el humo a las economías de los BRICS y cómo debe Rusia blindarse para una confrontación que, según sus propios textos, durará como mínimo el resto de nuestras vidas. ¿Quién es realmente Dmitry Suslov? ¿Por qué sus análisis sobre la doctrina nuclear rusa están encendiendo las alarmas en Washington? ¿Y cómo planea la supervivencia de Rusia en un mundo de bloques rotos? Prepárense, porque hoy desgranamos la anatomía de la confrontación híbrida total. Para entender el peso de Dmitry Suslov, primero debemos entender desde dónde habla. Suslov es el subdirector de investigación en la Escuela Superior de Economía de Moscú, una institución que históricamente nació con una inclinación bastante tecnócrata y liberal en los años 90, pero que hoy se ha convertido en el principal laboratorio de ideas para la estrategia exterior del Estado ruso. Además, trabaja codo con Karaganov en el influyente Consejo de Política Exterior y de Defensa. Pero hay una diferencia fundamental entre Suslov y sus mentores. La generación anterior vivió el colapso de la Unión Soviética desde la madurez, experimentaron la humillación de los 90 y construyeron su realismo geopolítico desde cierto resentimiento o decepción con Occidente. Suslov, en cambio, pertenece a una generación que analiza el poder de manera puramente estructural. Él no busca convencer a Occidente de que respete a Rusia. Él asume, como premisa matemática de partida, que Occidente tiene como objetivo existencial la fragmentación y el debilitamiento definitivo de Moscú. Por lo tanto, su enfoque carece de la carga emocional o mística de Dugin. Suslov es clínico, es académico y es profundamente peligroso para los planificadores de la OTAN porque sus textos no son panfletos propagandísticos, sino manuales de gestión de crisis para un conflicto de desgaste multidimensional. Entremos de lleno en su tesis central. Mientras muchos analistas occidentales ven la situación actual como una crisis temporal que terminará con un acuerdo de paz o un cambio de gobierno, Suslov teoriza que hemos entrado en la era de la guerra híbrida total permanentemente institucionalizada. ¿Qué significa este concepto tan denso? Significa que para el Kremlin la guerra ya no es un estado excepcional entre periodos de paz. La guerra es el nuevo estado normal de las relaciones internacionales. Según los escritos de Suslov, Estados Unidos y la Unión Europea han cruzado un punto de no retorno al utilizar todo su arsenal financiero, mediático y tecnológico para aislar a Rusia. Al hacer esto, Occidente ha destruido, según su visión, las propias bases del orden globalizado liberal que él mismo creó. Por lo tanto, Suslov argumenta que Rusia no debe gastar energías en intentar levantar las sanciones o reanudar el diálogo constructivo con Europa. Al contrario, la estrategia rusa debe ser de adaptación absoluta a un escenario hostil permanente. Él define esta dinámica no como una reedición de la Guerra Fría del siglo XX, sino como algo mucho más inestable, una balcanización del sistema internacional donde las reglas del juego cambian cada mes y donde la seguridad ya no se basa en el equilibrio de poder, sino en la capacidad de infligir daños asimétricos constantes al adversario sin llegar a un conflicto militar directo y abierto entre superpotencias. Llegamos ahora al punto más crítico y actual de su pensamiento.
un tema que ha generado debates intensos en los centros de estrategia de todo el mundo, la doctrina nuclear. Recordarán que Sergei Karaganov causó un tremendo revuelo al sugerir abiertamente que Rusia debería lanzar un ataque nuclear preventivo, limitado contra territorio europeo, para restaurar la disuasión y quebrar la voluntad de la OTAN. Pues bien, la respuesta de Dmitry Suslov a esta propuesta es donde se ve la verdadera naturaleza de su análisis. Suslov no apoya la idea de un ataque apocalíptico inmediato, pero argumenta que la doctrina nuclear rusa tradicional ha quedado obsoleta. ¿Por qué? Porque esa doctrina se diseñó bajo la premisa de que las armas nucleares solo se usarían si la existencia misma del Estado ruso estuviera en peligro inminente por una invasión a gran escala. Suslov advierte que la OTAN ha aprendido a jugar en las zonas grises. Suministra armamento avanzado, datos de satélite en tiempo real y asesoramiento militar para golpear el interior de Rusia, pero sin enviar tropas formales, evitando así activar el gatillo nuclear a Moscú. Para solucionar esto, Suslov ha propuesto formalmente lo que denomina disuasión nuclear activa. Su propuesta consiste en bajar drásticamente el umbral político y legal del uso de armas nucleares tácticas. El objetivo no es destruir ciudades, sino realizar lo que él llama demostraciones político-militares de fuerza. Esto incluye desde la reanudación de pruebas nucleares atmosféricas subterráneas, rompiendo los tratados de prohibición, hasta ejercicios masivos con armas tácticas cerca de las fronteras de la OTAN, e incluso la posibilidad de un ataque nuclear demostrativo en aguas internacionales o zonas despobladas si Occidente cruza ciertas líneas rojas tecnológicas. Es una estrategia de escalada controlada para forzar el pánico psicológico en las capitales occidentales. Pero una estrategia de confrontación no sobrevive a largo plazo si estás económicamente aislado. Y aquí es donde el análisis de Suslov se mueve en lo geoeconómico. Él es uno de los teóricos detrás de la consolidación de la mayor Euroasia y la reorientación total de los recursos rusos hacia lo que Moscú denomina el sur global. A diferencia de los analistas que ven la creciente dependencia de Rusia hacia Pekín como una muestra de debilidad o vasallaje, Suslov la describe como una alianza de conveniencia geopolítica e histórica inevitable. Su argumento es que el centro de gravedad del planeta ya se ha desplazado irreversiblemente hacia Asia. En sus publicaciones sobre los BRICS, Suslov insiste en que Rusia no busca crear un bloque cerrado alternativo que imite a la Unión Soviética, sino participar en una red descentralizada de potencias soberanas que comercien entre sí utilizando monedas locales, esquivando el sistema SWIFT y el control del dólar. Para Suslov, el éxito de la política exterior rusa no se mide en cuántos amigos tiene en Europa, sino en su capacidad para volverse indispensable en el suministro de energía, grano y tecnología militar para el motor económico de Asia y África durante las próximas décadas. En conclusión, estudiar a Dmitry Suslov nos permite quitar el ruido de la propaganda diaria y observar la fría maquinaria estratégica que opera detrás de los muros del Kremlin. No estamos ante un filósofo romántico ni ante un militar de la vieja escuela. Suslov representa el ala tecnocrática de la geopolítica de la confrontación. Un analista que asume que el orden mundial unipolar ha muerto, que la transición hacia la multipolaridad será violenta, caótica y larga, y que la única forma que tiene Rusia de garantizar su seguridad es manteniendo una postura de disuasión asimétrica y agresiva en los márgenes del tablero. Analizar sus propuestas nos da las claves para anticipar los próximos movimientos de Moscú en el teatro internacional, especialmente en lo relativo al rearme estratégico y las alianzas en el eje euroasiático. Y con esto llegamos al final del análisis de hoy, en GeoIntel Z. Si les interesa que sigamos explorando los perfiles de los analistas que definen el tablero internacional, no olviden suscribirse al canal, darle un like al vídeo y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que la doctrina de la disuasión activa de Suslov evitará un conflicto mayor? ¿O por el contrario nos acerca peligrosamente a un error de cálculo irreversible? Les leo abajo. Soy Pepe Zarzovs y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.